Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Empiezo por donde corresponde y es agradecer a los anfitriones, a quienes de manera tan generosa nos invitaron a compartir algunas reflexiones con un público que no tengo la menor duda podrá aportar ideas, no solamente que puedan enriquecer lo que aquí vamos a conversar, sino que además abonar algunas cosas aún más profundas e interesantes. Y por eso quiero agradecer en primer término a don Miguel Ángel Simán, presidente de FUSADES, por la gentil invitación y felicitarle porque FUSADES es un gran ejemplo de cómo desde la sociedad civil se puede generar altos niveles de incidencia en la construcción de una sociedad, como es el caso aquí en El Salvador. Igualmente al señor expresidente también de FUSADES que nos acompaña, don Ricardo Gil, a don José Ángel Quiroz, director de FUSADES, a Luis Mario Rodríguez, quien estuvo coordinando con nosotros, y al resto de los miembros de la Junta Directiva y a quienes hacen parte de la Fundación. Mis felicitaciones además por estar dando este paso que hoy, por segundo año consecutivo, apunta a algo que es fundamental y de lo cual pues quisiera hoy hacer algunos apartes, que es la construcción de liderazgo y la formación que se requiere en consecuencia del recurso humano para poder generar esos liderazgos. Además ha sido un momento pues de reencuentros muy gratos. Hace días, tengo que decir, hace tiempo no visitaba El Salvador, con lo que me gusta venir acá, y entonces me he encontrado algunas caras que hace días no veía, el querido ex embajador de Colombia en Costa Rica, ahora aquí en El Salvador, al ex magistrado René Hernández Valiente, con quien en su momento trabajamos muchas cosas conjuntas, y en fin, podría mencionar muchísimas caras que recuerdan buenos momentos de cosas que hemos emprendido en el pasado. Y me llama la atención de verdad que no hubiese hecho un alto en el camino aquí en El Salvador, con todos los periplos que he venido realizando después de que salí de la presidencia de la República. Y hay quienes a veces me dicen que cómo es posible que después de que dejé la presidencia no me tomé un descanso, como quizás hubiese correspondido después de estar quemando y gastando tanta adrenalina. Y les cuento una intimidad cuando me preguntan esas cosas, porque de verdad que he estado sumamente ocupada y atareada desde que dejé la presidencia, compartiendo con muchísimas audiencias en muchos países las lecciones aprendidas de mis años en la función pública, y también enseñando en algunas universidades de Estados Unidos y de México. Y entonces les tengo que contar alguna infidencia, y es que cuando ya estaba yo preparándome para salir y dejar el gobierno y regresar a la tranquilidad del hogar y de la familia, pues algún amigo le preguntó a mi esposo que cómo se preparaba él también para recibirme de nuevo en el hogar. Y mi esposo, con una gran franqueza, se volvió y le dijo a ese amigo común: pues la verdad que yo no estoy seguro si prefería que mandara en la calle a que mandara en la casa. De manera que ante esa preocupación que expresó mi marido, dije, mejor cojo maletas y me pongo en movimiento y seguimos trabajando como corresponde. Por supuesto que tengo tiempo de disfrutar a mi familia, pero le hacemos el favor a mi marido de que siga sintiendo que por lo menos manda en la casa, ¿no? Pero bueno, básicamente lo que quería compartir con ustedes hoy es el tema de cuáles son algunos de los desafíos que tenemos en materia de liderazgo en nuestra región, en América Latina. Y por supuesto hablaré de tendencias, aun cuando sabemos que nuestra región es muy variopinta y que si metemos el bisturí un poco más a fondo, encontraremos que los distintos bloques de subregiones y aún los distintos países pues muestran ciertamente matices un tanto diferentes, pero vamos a hacer una reflexión en agregado, comprendiendo, como les decía, que obviamente tenemos algunas particularidades que por razones de tiempo pues no podremos cubrir el día de hoy. Y parto quizás de una imagen muy poderosa que cuando la leí
me generó una imagen, efectivamente, sin lugar a dudas, de nuestra América Latina, y ese fue precisamente el propósito del escritor Carlos Fuentes, cuando en uno de sus mejores ensayos, escrito en 1992, El espejo enterrado, publicado en 1992, que básicamente recreaba la evolución de Hispanoamérica, indicaba que la América Latina, para él, era una especie de edificio permanentemente en construcción, pero no esa construcción de algo que nunca termina de acabarse, porque en el fondo los procesos sociales, políticos, económicos nunca terminan de perfeccionarse. Lo que nos decía Carlos Fuentes es que era esa imagen que él en algún momento había visto en su querido México, de un edificio que simplemente no se terminaba porque no se terminaba. Era una imagen más bien decadente de esa construcción que no lograba nunca culminarse. Y de alguna manera nos decía Carlos Fuentes en ese gran ensayo que nos regaló ya hace muchos años, que así era América Latina, era una región creciendo, siempre creciendo, pero inacabada, enérgica, pero llena de problemas, en apariencia irresolubles. Y de alguna manera concluía Carlos Fuentes, y de ahí más bien quiero yo partir, que nuestros problemas en América Latina, de alguna manera, es el negocio inacabado. Y veamos esos procesos inacabados de nuestra región, en las áreas más importantes que nos conciernen, en lo político, en lo económico, en lo social, porque tenemos efectivamente que reconocer que eso de lo inacabado en América Latina no ha generado más que una percepción de un devenir histórico que ha lucido más bien errático y no un devenir histórico que ha generado una construcción a paso firme, metódica, hacia metas que logramos consolidar y luego dar saltos a escenarios mucho más promisorios. En América Latina hemos pasado por grandes momentos de euforia, de bonanza, hemos culminado procesos importantes, pero también es cierto que muchas veces la historia parece habernos devuelto a etapas anteriores en muchas de las áreas del desarrollo. Han habido países en América Latina que desde hace algunos años lograron hasta alcanzar y cruzar el desarrollo y cruzar el umbral del desarrollo, pero sin embargo nuevas crisis económicas se los trajeron atrás. Lo mismo podemos decir de lo político y de lo social. Veamos solamente algunos de los ejemplos más recientes. Y es que en el plano económico tenemos que reconocer que América Latina logró durante las 2 últimas décadas una impresionante estabilidad en los aspectos macroeconómicos, una gran consolidación de los instrumentos e instituciones financieras, gracias a lo cual precisamente pudimos transitar algo que resultó novedoso para nuestra región, pudimos transitar de manera relativamente bien librados la crisis internacional de los años 2008 y 2009. América Latina logró sortear esa angustiosa coyuntura de manera no solamente exitosa, sino que además cosechó en esos años resultados sumamente positivos en su desempeño económico. Muchos países de la región recibieron calificaciones de inversión que mejoraron todo lo que fue el manejo de su deuda pública. Se dejaron atrás los escenarios de estar manipulando el tipo de cambio como forma para definir los niveles de competitividad y son realmente pocos, podemos señalar, los países con inflaciones en este momento preocupantes. De manera que fueron años, efectivamente, en donde América Latina no solamente logró contener el contagio de crisis financieras internacionales, sino que además, y quizás es lo más notorio, logró generar las mayores tasas de crecimiento que se recuerdan desde las que se habían
producido en los años 60. Tan solo entre el año 2003 y el año 2011, el ingreso promedio per cápita de nuestra región en su conjunto creció en un 3%, lo cual a su vez mejoró la participación de América Latina dentro de la economía global, pasando de un 5 a un 8% como peso relativo de nuestra región, lo cual también a su vez generó una mayor importancia y un mayor peso político de América Latina en el contexto internacional. Sin embargo, cuando ya creíamos que íbamos enrumbados hacia altas tasas de desarrollo económico y, ¿por qué no?, celebrando la posibilidad de cruzar ya no solamente Chile, sino otros países el umbral del desarrollo, empezamos a ver cómo a partir de la segunda década de este siglo, la situación económica empieza a variar, se inicia una etapa de desaceleración de ese crecimiento económico, empezamos a ver una pérdida de dinamismo y esto da paso al estancamiento en el mejor de los escenarios y en otros países a una importante recesión. Ya en el informe que nos presenta la CEPAL en el año 2016, advierte de que se espera una caída del Producto Interno Bruto en agregado de un porcentaje cercano al 1%, cifra significativamente mayor, casi el doble, de la caída que tuvo el PIB latinoamericano en el año 2015. Ahí ustedes podrán ver esa línea, esa curva, que es básicamente la que refleja la dramática contracción de la riqueza en América Latina. Por supuesto que hubo razones que se adujeron, razones fundamentalmente de la menor demanda externa por la desaceleración de algunas de las economías que nos compraban bienes y servicios. Se ha hablado también de la caída del precio de productos básicos y de materias primas, pero la razón de fondo, la razón verdaderamente de fondo, es cierto que estos movimientos cíclicos nos afectaron, pero la razón más importante que se pone de relieve es el hecho de que nuestros países, muchos de ellos, no supieron aprovechar esa época de bonanza para consolidar la construcción de ese edificio económico, agregando a los factores de producción tradicional mayores niveles de productividad a todo lo que estábamos haciendo. Algo que resulta verdaderamente descorazonador es conocer los datos que nos da el Foro Económico Mundial en relación con la baja participación de la productividad en el crecimiento de la América Latina durante esos años de bonanza. Nos dice el estudio del Foro Económico Mundial que entre el año 2001 y el año 2010 solamente el 58% del Producto Interno Bruto per cápita que logramos generar en ese periodo de ese crecimiento, solamente el 58% se derivó del aumento de la productividad. Esta cifra es fuertemente contrastante con el caso de China, que para ese mismo periodo el crecimiento derivado de la productividad fue de un 90% y en el caso en agregado de los países asiáticos fue de un 72%. Entonces, de nuevo, estábamos celebrando el crecimiento económico, celebrando que esa construcción del edificio parecía ir bien, para simplemente pocos años después observar que el edificio no estaba tan sólido, no estaba tan completo y que si no abordamos el reto de la productividad, sin lugar a dudas, no vamos nunca a poder consolidar la construcción de lo económico en nuestra región. Pero si además pasamos al campo de lo social, vamos a ver movimientos similares. Y es que gracias precisamente
a la bonanza económica que se generó y a la cual me estaba refiriendo, América Latina generó impactos impresionantes en la disminución de la pobreza, en el crecimiento de la clase media, en la generación de mayores niveles de empleo. Fueron años de un gran progreso social y de un impacto impresionante. Por primera vez en nuestra región pudimos decir que la clase media superó a la población en situación de pobreza. Sin embargo, a raíz precisamente de la repercusión de la situación económica que negativamente ha venido impactando en estos años, empezamos a ver con preocupación cómo las tendencias en el plano social también se empiezan a revertir. Esta línea roja nos señala y nos ilustra la tendencia en el crecimiento del desempleo y como todos aquí sabemos, no hay mejor política social en un país que buenas tasas de empleo y ojalá empleo bien remunerado y de calidad. De manera que es predecible, porque aún es muy temprano para tener cifras consolidadas, pero es perfectamente predecible que el crecimiento del desempleo va a generar inevitablemente que aquellos pobres que hace, digamos, unos años estaban saliendo de la pobreza en nuestros países, regresen desafortunadamente a un escenario otra vez de escasez, de dificultades y de miseria. Los organismos internacionales han advertido de que, bueno, vaya, si los estados pudiesen compensar la pérdida de empleo a través de una política social fuerte y robusta, quizás podríamos evitar el que la pobreza se vuelva a incrementar. Pero desafortunadamente también sabemos que la crisis económica está impactando por sobre todo las finanzas de los gobiernos, de los estados, y van a haber mucho menos recursos que repartir que los recursos con que trabajamos en años anteriores. Ahí precisamente también en ese gráfico, en ambas barras, se observa, si ustedes ven, hacia el final la leve tendencia del crecimiento de nuevo de la pobreza y se anticipan niveles más altos para los años que vienen. Pero entonces vemos cómo en lo económico, como en lo social, cuando ya estamos a punto de decir vamos a culminar una nueva etapa de progreso y de bienestar, la situación no se logra consolidar. Y si pasamos al plano de lo político, vamos también a ver con preocupación el edificio de alguna manera inacabado de las democracias latinoamericanas. Eso es mucho más difícil recoger en un gráfico, así que simplemente permítanme citar algunos de los hechos que han acontecido en la región en los últimos años. Y es que tenemos que empezar primero por destacar que la primavera latinoamericana fue quizás una de las primeras hermosas primaveras a las que el mundo concurrió en materia de el progreso político de las instituciones de una región. Luego vinieron las primaveras de Europa del Este y luego vinieron las primaveras también árabes, muchas de las cuales abortaron desafortunadamente. Pero en América Latina, cuando comparamos la década de los 70s con lo que empezó a pasar ya en los años 80, tan solo una década después, podemos observar cómo en los años 70, tan solo quizás 4 a 5 países no cabían en los dedos de una mano, celebraban elecciones como forma de sucesión del poder. Ya para el día de hoy, pues prácticamente el 100% de nuestros países así se comportan. Sin embargo, hemos venido acudiendo con gran preocupación algunas manifestaciones de debilidad de las instituciones democráticas en algunos países. Ya no solamente fue el caso del golpe de Estado aquí cerquita en Honduras, no solamente fue el proceso también tan cuestionado que tuvo lugar en Paraguay en el año 2012, hemos
visto con enorme preocupación y con angustia lo que acontece en Venezuela. La tendencia pareciera también a emular el escenario de Venezuela en el caso de Nicaragua. Pero más allá de estos países en donde se ve con más dramatismo lo que es el deterioro de las democracias, en donde el sufragio ya ni siquiera tampoco es la institución que se salva, porque vaya, de alguna manera las democracias nuestras parecieron en algún momento perder el ímpetu reformador y se quedaron y se conformaron con ser meras democracias sufragistas, en algunos de estos casos que he citado, hasta la institución del sufragio se ha venido deteriorando de manera sensible. Pero, como les decía, no solamente se trata de estos casos quizás más claros, más emblemáticos y más dramáticos, se trata también de que tenemos tareas fundamentales, importantes, cuando hablamos de calidad de democracia. Porque una democracia no es solamente el derecho al sufragio, no es solamente elecciones participativas, justas, ordenadas, debidamente reglamentadas. Una democracia tiene que ver con valores tan importantes como la promoción del Estado de Derecho, como la independencia de poderes, como el ejercicio de la libertad de expresión, como la protección de los derechos humanos fundamentales. De manera que cuando ya revisamos las tareas que tenemos pendientes en todos estos campos, sin lugar a dudas vemos que ese ímpetu que se inició por allá de la década de los 80s pareciera que fue perdiendo fuerza y el edificio de la democracia latinoamericana es también y lamentablemente un asunto inacabado. Esta debilidad de alguna manera se muestra y podría aquí hacerles alarde de muchísimas cifras que comparan América Latina con varias regiones del mundo, tan solo por citar algunas. Cuando vemos los temas de libertad de expresión, América Latina cada año que pasa sigue perdiendo lugares y va más hacia abajo en todo lo que es la protección de un derecho tan fundamental como ese. Si hablamos de las tasas de impunidad, en los estudios comparados nos da lo mismo. América Latina tiene elevados niveles de impunidad. Si hablamos también de el desarrollo humano, los derechos humanos, perdón, en algunas áreas fundamentales, América Latina también tiene un lugar relativamente bajo en comparación con otros. Ni hablar de los temas de transparencia. Somos una de las regiones menos transparentes, por lo menos consideradas así por sus ciudadanos. Y muchos de estos problemas de la institucionalidad, a la par de las dificultades económicas y a la par de las situaciones sociales, pues se expresan inevitablemente en algo que no es más que la manifestación de todas estas tareas pendientes que no logramos culminar, que es el tema de la violencia. Y América Latina, mientras todas las regiones del mundo presentan tasas decrecientes en materia de violencia, especialmente en homicidios dolosos, en América Latina lamentablemente seguimos ostentando ese lamentable récord de ser la región más violenta del mundo. De manera que entonces esa imagen que al inicio les recreaba de ese edificio en permanente construcción que de manera tan magistral en ese ensayo desarrolló Carlos Fuentes, pues sin lugar a dudas se confirma cuando analizamos la evolución de América Latina en las últimas 2 o 3 décadas y en todos los campos pareciera confirmarse la misma. Esto, por lo demás, lo perciben los ciudadanos. No hay que leer a Carlos Fuentes, no hay que llegar a buscar un informe del Banco Mundial, del Foro Económico Mundial, del Fondo Monetario Internacional, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, etcétera, etcétera, para poder confirmar las tareas pendientes de América Latina. Los ciudadanos
también lo perciben, los ciudadanos también lo sienten, los ciudadanos están conscientes de eso. Y entonces eso está generando cada vez más un sentimiento creciente de indignación y de molestia con las instituciones democráticas. Aquí vemos cómo, desde el punto de vista de la forma en que los ciudadanos perciben a su democracia, América Latina también se encuentra en los lugares más bajos de percepción de la democracia. Recuerdo cuando hace aproximadamente unos 10 años, el Programa de Naciones Unidas, en un estudio muy bueno que hizo sobre las democracias de América Latina, nos alertó de que América Latina se encontraba en ese momento en un estado de descontento en democracia y nos alertaba de la posibilidad de que de no hacerse algo al respecto, el descontento en democracia terminase convirtiéndose en un descontento con la democracia. Pues yo me atrevería a decir que hoy nos encontramos en ese escenario, es decir, los ciudadanos no están contentos con las cosas que pasan en sus democracias, sino que los ciudadanos hoy no están contentos con las instituciones que hacen a sus democracias. Y entonces eso, amigas y amigos, nos genera un problema adicional. Y aquí es en donde empezamos a empatar toda esta preocupación que he querido de manera muy resumida narrarles esta tarde con los retos que tenemos en materia de liderazgo hacia adelante. Porque claro que es mucho más sencillo cuando ejercemos liderazgos en épocas de bonanza económica, en épocas de mejora de los indicadores sociales. En esas etapas del desarrollo de una sociedad, nos podríamos hasta dar el lujo de que nuestras democracias funcionen de manera mediocre. Podemos darnos el lujo de tener instituciones bastante disfuncionales. Pero cuando a los ciudadanos les empieza a fallar el empleo, cuando a los ciudadanos el poder adquisitivo también les deja de alcanzar para poder mantener un nivel digno de vida, cuando el Estado ya no es capaz de compensar esas debilidades del mercado porque la economía no está creciendo a través de programas de subsidios, porque el Estado también padece de las limitaciones fiscales, ahí es cuando verdaderamente se pone a prueba el liderazgo y se pone a prueba las instituciones de la democracia. Porque posiblemente la mayor tentación ante la indignación social, ante la protesta social, podría ser volver a encerrarse en sí mismos, volver a de alguna manera recurrir a los modelos autocráticos del pasado, olvidarnos de la política, olvidarnos de la democracia y en consecuencia restarle estándares a todo aquello que institucionalmente hemos conseguido. De ahí que vienen tiempos, o ya los tenemos encima, sumamente retadores para todo lo que es el ejercicio del liderazgo. Es decir, América Latina se enfrenta en este momento al trance de no solamente darle salida a los problemas económicos, de darle respuesta a los problemas sociales, sino que además esa respuesta tiene que ser capaz de brindarla sin sacrificar las instituciones de sus democracias. Es decir, el gran reto es cómo hacemos todo eso y en el proceso poder salir con democracias mucho más fortalecidas. Y cuando vemos en consecuencia los grandes retos que pudiéramos resumir en lo que yo llamo estos 5 pilares, que son los grandes retos, que de alguna manera tienen que soportar ese edificio, que es el edificio del desarrollo de la América Latina, para conseguir que esos cimientos sean lo suficientemente fuertes y soporten la obra que tiene que terminarse y culminarse del desarrollo en nuestra región.
Cuando vemos esos grandes cimientos, esos grandes pilares que tenemos pendientes de enfrentar en América Latina, pues podemos tener una más clara idea de lo complejo de la tarea a la que me estoy refiriendo. Porque no podemos hablar de crecimiento económico si no enfrentamos el reto de la competitividad. Y el reto de la competitividad es precisamente el reto del desarrollo humano, el de la educación y el de la innovación. Es la única manera a través de las cuales las sociedades puedan volverse más productivas y más competitivas. Tenemos el reto de la equidad. Y el reto de la equidad no es más ni menos que aprender a compartir la riqueza que de alguna manera tenemos en una sociedad. ¿Y cuánto nos cuesta a los latinoamericanos hablar de reformas fiscales, de reformas tributarias? ¿Cuánto nos cuesta hablar de conceder y ceder privilegios para que otros puedan vivir mejor? Cuando hablamos de gobernabilidad, no se trata, como les decía, tan solo de organizar elecciones cada 4 o 5 años. Los ciudadanos están pidiendo mucho más, están pidiendo integridad, transparencia, rendición de cuentas, combate a la impunidad, poderes judiciales que funcionen como tales, de manera que es un reto también de profundo calado. Cuando hablamos del reto de la seguridad, no se trata cada 4 años de salir con la política de mano dura y la otra supermano dura y seguir ahí añadiendo cuanta idea al calor de una campaña creamos que complace el ánimo de la gente. En el fondo, el reto de la seguridad es el reto de la prevención sobre aquellas causas que provocan escenarios violentos, escenarios de criminalidad y escenarios de violencia como los que golpean algunos de nuestros países. Y finalmente, el reto de la sostenibilidad, porque estamos obligados a hacer todo lo que hemos mencionado, además procurando que ese desarrollo sea un desarrollo que se sostenga en el tiempo y para las futuras generaciones. Entonces, vean ustedes que esto requiere grandes condiciones en el ejercicio del liderazgo. No, si nadie dice que la tarea es fácil, nadie dice que la tarea es fácil, pero es importante abordarla, es importante discutirlo, es importante poner en evidencia. Y aquí, desgraciadamente, tengo una segunda mala noticia, más allá de las complejidades que supone el actual escenario latinoamericano, más allá de esos retos tan enormes que aún tenemos pendientes de enfrentar. Desgraciadamente, América Latina ha venido padeciendo, y aquí estoy parafraseando a unos psicólogos de la Universidad de Columbia Británica, quienes trabajaron ya desde hace muchos años, desde los años 70, trabajaron un modelo de análisis de la personalidad, un modelo que viene de la psicología, y hablaron de la tríada oscura de la personalidad. Y en la tríada oscura de la personalidad habían elementos como el narcisismo, como la psicopatía y el maquiavelismo. Eso es lo que hace la tríada oscura de la personalidad. Pues bien, yo creo que en América Latina ha tenido una tríada oscura en su liderazgo. Todos, estoy casi segura, compartirían conmigo de que el populismo ha sido endémico al liderazgo latinoamericano. Ciertamente ya no exclusivo, creíamos que era parte de nuestro folclore, ahora lo vemos expandiéndose por otras regiones del mundo. Afortunadamente no porque fuese producto de exportación nuestro, cada sociedad pues va construyendo los liderazgos que en su momento parecieran estar dando respuesta a los problemas, aun cuando no sea así. El populismo, el clientelismo, el inmediatismo, de alguna manera han hecho parte de esa triada que caracteriza el liderazgo en América Latina, como tendencia, por supuesto, no es generalizado y no son todos los casos ni en todas las ocasiones en un país, pero tenemos que reconocer que ha sido una tendencia del liderazgo de América Latina, el tener una visión chata e inmediata, preocuparnos por lo que digo hoy en la campaña,
y olvidarme de aquello que va a requerir reformas complejas y estratégicas. El tema del populismo, que no es más que decirle a la gente lo que la gente quiere escuchar, y el tema del clientelismo, que es la cooptación de la voluntad popular, no por la vía de las ideas, del convencimiento de que mi propuesta es la mejor, sino por la vía de la compra de voluntades, a veces de gente que desafortunadamente lo requiere. Entonces, permítanme brevemente repasar un poco lo que supone enfrentar estos retos que en materia de liderazgo tenemos en la región. Frente al tema del inmediatismo, no hay la menor duda de que tenemos la obligación de propiciar, de cultivar un liderazgo que logre ser visionario y un liderazgo que logre apostar al rigor. Nos cuesta mucho en América Latina pensar en el largo plazo. Una de las conversaciones quizás más aleccionadoras que yo tuve durante el ejercicio de mi presidencia fue precisamente con el presidente de China. Conocí a dos de ellos porque me tocó la transición. Conocí al presidente Hu en una visita que hice a China y conocí al presidente Xi cuando él visitó Costa Rica. Es cierto que podemos discutir, por supuesto, desde la posición de algunas de nuestras sociedades más abiertas y democráticas, algunas de las limitantes que tiene el modelo de desarrollo chino. Pero si algo no podemos jamás criticarle a esa sociedad es no tener una visión de largo plazo que los hace moverse con claridad y determinación ahí a donde quieren llegar. Esa conversación con el presidente Xi, amigas y amigos, no tenía que ver con lo que estaba haciendo hoy. Todo lo que me comentaba de hacia dónde iban sus planes tenía que ver con lo que China tenía que obtener, a dónde China debía estar en 20, 50 y 100 años. Esos eran los plazos y posiblemente fue considerada conmigo y no quiso contarme mucho más allá. Pero esa conversación yo no la recuerdo, déjenme decirles, con prácticamente ningún jefe de Estado latinoamericano. A veces nos traiciona esa visión de lo inmediato y de ahí esa sensación que tienen los mismos ciudadanos latinoamericanos de que viene un nuevo gobierno a reinventar de nuevo la historia, a reescribir de nuevo las políticas, a echar por la borda aquello que estaba bien y a tratar de descubrir el agua tibia con cosas que quizás ya sabemos en el pasado habían fallado. Hay que apostar a esas visiones estratégicas y en ese sentido quiero señalar, porque cuando hablo de liderazgo no me estoy refiriendo solamente al liderazgo político, me refiero al liderazgo empresarial, al liderazgo ciudadano. Ahí es en donde hay que hacer una fuerte apuesta a la alianza con los ciudadanos de cada uno de los países. Cierto que a la política nos traiciona, que tenemos un plazo determinado para dar respuestas. Pero cuando logramos trabajar políticas consensuadas con visión de largo plazo, tenemos la garantía de que nos podemos ir para la casa, como me tocó a mí irme, en cumplimiento del periodo constitucional, pero que queda un proceso en marcha que va a ser apoyado y defendido por aquellos que participaron en su elaboración y ejecución, por los representantes de la sociedad civil. Frente al tema del populismo, tenemos, sin lugar a dudas, el reto de cultivar un liderazgo igualmente responsable, un liderazgo que, como decimos en el argot popular, está dispuesto a comprarse los pleitos que hay que comprarse en un momento determinado. Tenemos que tratar de salir de las posiciones complacientes y hacer lo que hay que hacer. Es que ninguno de los retos a los que yo me refería con antelación son retos que suponen decisiones fáciles para una sociedad. Comprarnos el reto de la distribución del ingreso es quizás uno de los más complejos en nuestros países en América Latina y por eso seguimos ostentando una de las tasas más bajas y vergonzosas
en materia de recaudación tributaria y una de las estructuras más regresivas en comparación con muchos otros países del mundo. Tenemos que ser capaces de comprarnos esos pleitos que son complejos, que son controversiales. Y esto no solamente tiene que ver, insisto, con el liderazgo político, tiene que ver con ciudadanos que comprendan estas luchas y con un sector privado que también tenga una clara conciencia de que concediendo un poco más va a poder ganar muchísimo más de esa sociedad en la que produce y en la que busca seguir generando riqueza. Y finalmente, el tema del clientelismo político. Esta es de las peores enfermedades de la política latinoamericana. Y si hay algo que de alguna manera ha puesto en evidencia lo desastroso del modelo, es precisamente la situación tan dramática por la que está en este momento atravesando Venezuela. Es decir, se acabó la repartición y en consecuencia se acabó la contentera. No hay nada que repartir, no hay nada que celebrar. De manera que ahí tenemos un reto que apela, por supuesto, a los líderes políticos, pero que también apela a los ciudadanos, por sobre todo a los ciudadanos. Yo estoy convencida de que una de las tareas más urgentes que tiene la democracia latinoamericana por delante no es seguir aprobando leyes, no es seguir reformando constituciones, no es seguir creando nuevas instituciones, no, en absoluto. No es ni siquiera seguir buscando a ese superhombre o a esa supermujer que nos va a sacar de los problemas que tenemos. No, la tarea más importante que tenemos en América Latina es poder contar con ciudadanos que así como están empoderados de sus derechos, de los que son titulares, también tengan una clara noción de sus propias responsabilidades. Porque cuando no se valoran una serie de bienes y de obligaciones que tiene una sociedad, pues claro que la sociedad se vuelve terriblemente vulnerable a liderazgos irresponsables, populistas o clientelistas. De manera que el tema de la construcción de ciudadanía es quizás una de las principales tareas que en este momento tenemos pendientes, si queremos seguir construyendo en ese edificio de la democracia. Y por eso precisamente me entusiasmó tanto cuando me invitaron a esta actividad, porque en el fondo lo que está haciendo CADES es eso, es contribuir a la formación de ciudadanos mejor informados, mucho más responsables, conscientes de sus obligaciones y de los problemas que tiene su sociedad y que además comprendan que en la vida no se trata tan solo de ver cómo yo me salvo y resuelvo mi problema individual y particular, sino que por sobre todo se trata de cómo logramos resolver aquellos problemas que nos son comunes. Hay quizás en este momento algunas de las demandas ciudadanas que están propiciando un clima favorable a lo que es el trabajo conjunto, autoridades y ciudadanos, gobierno y sociedad civil. Porque precisamente por estas, digamos, altos y bajos de la coyuntura económica y la coyuntura social, o los ciudadanos ya no están dispuestos a tolerar algunas cosas que en el pasado toleraban. Y vemos cada vez más movimientos de personas que de manera espontánea se tiran a la calle a protestar por algo que les indigna, ya sea un hecho de violencia que no se resuelve, ya sean denuncias de corrupción frente a las cuales a veces enmudecen cualquier persona por los millones que están de por medio, ya sea la construcción de una obra en contra de algunos estándares ambientales que afectan a su comunidad, etcétera, etcétera. Estamos viendo, sin lugar a dudas, en América Latina, una ciudadanía
mucho más consciente del protagonismo en los procesos de toma de decisiones y una ciudadanía que está en consecuencia dispuesta, que si no se le responde, entonces pues va a generar las demandas suficientes como para que quien no responde pues simplemente se vaya para la casa. Lejos de ser un escenario que nos asuste y que nos preocupe, debe convertirse en un acicate para el reto que tenemos de movernos hacia adelante en una construcción de una ciudadanía mucho más efectiva, empoderada y consciente, y a su vez, a través de eso, en el perfeccionamiento de nuestras democracias. Es decir, el mayor reto que tienen en este momento nuestras democracias es avanzar hacia unas democracias de ciudadanos y ciudadanas. Ahí es en donde tenemos ese gran reto. Eso es formación, eso es educación, eso es socialización de nuestras experiencias colectivas. Es por eso que, y ya para terminar, yo resumiría que si queremos conseguir liderazgos de mayor calidad en nuestra región, si queremos además que a través de esa construcción de liderazgos de mayor calidad podamos a su vez impactar en instituciones y democracias de mayor calidad, deberíamos preocuparnos por aquello que muchas veces pareciera haber sido evidente, pero que ya no lo es. Deberíamos preocuparnos más por los medios que por los fines, porque en el fondo hacer las cosas en democracia requiere una enorme convicción ética de el cómo vamos a hacer esas cosas. Ya no se vale que un político, que un empresario o que un líder social simplemente diga, lo consigo, sí y porque sí. Ya no se vale violar una constitución, ya no se vale desconocer las leyes, ya no se vale dar mordida para poder conseguir ese objetivo. Necesitamos escrúpulos, muchos más escrúpulos que quizás con los que nos hemos comportado en el pasado. Preocuparnos más por los medios que por los fines, o por lo menos ponerlos al mismo nivel, es algo que va a ser fundamental en la ética ciudadana hacia adelante. Y por supuesto, ni hablar en la ética de los líderes políticos, empresariales y sociales. Necesitamos también preocuparnos más por los procesos que por las instituciones. Cómo nos encanta a los latinoamericanos crear instituciones y cómo se nos olvida que sin procesos no hay instituciones y que si tan solo creamos eso, se convierte en un cascarón vacío y que los procesos a su interior, si no los hemos alineado y no los hemos preparado y revisado, pues más bien se van a volver en contra del interés ciudadano. Preocuparnos más por los procesos que las instituciones es algo también fundamental. Preocuparnos más por la cultura que por las leyes. Miren, América Latina enfrenta un problema y entonces se va corriendo a hacer la ley. Y echa la ley, como dicen, echa la trampa. Ese es un decir muy popular de los latinoamericanos. En el fondo lo que estamos es reconociendo que no es la ley la que nos va a cambiar, porque tenemos actitudes que nos llevan a ver cómo le damos vuelta a esa ley. Y una vez también, como ya lo mencioné anteriormente, cómo nos encanta cambiar las constituciones. Pero si de lo que se trata es de cambiar la cultura política, preocuparnos más por esos valores culturales que hacen parte de nuestro comportamiento cotidiano, más que por seguir promoviendo leyes o cambiando constituciones, va a ser también fundamental. Preocuparnos más por la ciudadanía que por los dirigentes. Cada 4 años vamos a ver cuál es los 5 años en el caso de El Salvador, cuál es aquel dirigente por el que vamos a votar. Y creemos que ahí llegó nuestra responsabilidad ciudadana.
En ese ejercicio de esos 6 meses que dura la campaña electoral, ahí está el dirigente que nos va a salvar. Y qué poco nos preocupamos por lo que estamos haciendo nosotros mismos, en todos los espacios de convivencia social. Porque la ciudadanía no se construye en el marco de un proceso electoral. La ciudadanía se construye en esos espacios en que compartimos. Y eso tiene que ver con la educación. Porque quiero decirles una cosa, no hay nada más difícil que aprender a vivir y que aprender a compartir. ¿Y cuánto se nos olvida en las familias y en las escuelas? Enseñarle a los chicos a aprender a vivir y aprender a compartir. Algunos dicen, se aprende a vivir viviendo, ahí a como vaya saliendo. No, es que vivir no se trata de ser yo, de hacer lo que yo quiero. No es un proyecto individual, vivir es compartir, es socializar, es entender que mis libertades tienen un límite, ahí a donde empieza la libertad del otro. Preocuparnos más por los ciudadanos que por los dirigentes, porque los dirigentes vendrán después. Una buena calidad de ciudadanía va a ser un semillero para una buena calidad de dirigentes. Y finalmente, preocuparnos más por cultivar líderes que simples seguidores. Y esa, por supuesto, es por sobre todo una lección para la política. El buen político no es aquel que quiere dejar detrás de sí un montón de seguidores, personas que simplemente van como un rebaño detrás de él, sin cuestionar, sin aportar, sin criticar. Un buen líder es aquel que lo que quiere dejar detrás de sí es una cosecha de nuevos líderes. Y ojalá líderes que el día de mañana superen el liderazgo que él en su momento o ella en su momento representó. Por eso es que, aun cuando mi mensaje quizás ha estado cargado en relación con algunos de los desafíos, de los retos que tenemos en nuestra región, y puede sonar como un mensaje no muy esperanzador, yo quiero decir que es todo lo contrario, porque es precisamente en este momento de nuevo, de grandes inflexiones en nuestra región, una vez más cuando se pone en evidencia de que no fuimos capaces de culminar la construcción de ese edificio del desarrollo latinoamericano, cuando se generan las circunstancias más idóneas para poder apostar en aquello que ha sido fundamental en los procesos de fortalecimiento y construcción de instituciones democráticas, como es el tema de la ciudadanía. Esa es la apuesta que ustedes, a través de este programa en el que están participando, están haciendo. Es decir, el liderazgo es colectivo, depende de la calidad de sus ciudadanos y vamos a invertir en la formación de nuestros ciudadanos. Muchas gracias.